Rafa, pero déjate ver la cara, por favor. Primero que Ya todo. voy, ya voy. Bueno, buenas noches para todos. Es hoy 30 de diciembre, comenzamos a las 9 de la noche. Germán Huérfano está desde Bogotá, ¿correcto? Es Rafael, correcto. pensé que estaba en Calgary, pero llegó esta mañana. Está en este momento en Toronto. Jaime está en Paipa y yo estoy aquí en la ciudad de Miami. Nos reunimos como siempre con el propósito de establecer una serie de resoluciones, si es que las tenemos, y si no, pues esperar el 2026 de la mejor manera posible. Así que les tengo como un resumen de lo que hablamos el año pasado y este año. Y entonces el año pasado hablamos algunas cositas que tenían que ver con lo que hicimos. Y básicamente lo cumplimos, ¿no? Dentro de la agenda que teníamos el año pasado hablamos de hacer los podcasts, hicimos un podcast con Germán Huérfano, que fue el primero que hicimos del perdón y del duelo, y nos dejamos una tarea ahí que ahorita más adelante la vamos a abordar. Hicimos un podcast con Germán, con Rafael sobre economía, y tenemos uno pendiente con Jaimito tenemos uno pendiente que es sobre la psicología de la sociedad contemporánea, Eric Fromm. No lo hemos echado al olvido, solamente lo postergamos para el 2026 porque nos resultó bastante, bastante retador, por decirlo menos, este podcast que queremos hacer con Jaime, que yo creo que va a ser el de mayor duración, porque pues el libro de Eric Fromm de Psicología de la Sociedad Contemporánea es bastante retador, es la palabra que voy a utilizar esta noche. Entonces, les propongo esta agenda, muchachos. Me dicen, no, ese punto no, este punto sí. El primero es la evaluación de este año, lo acabamos de hacer, ¿no? Que es lo que acabé de mencionarles que hicimos durante el 2025. Tuvimos dos reuniones, todos en pleno, una que fue en la casa de Jaime y otra que fue en la casa de Germán, donde nos acogió muy cariñosamente. Estuvimos en ambos lugares, estuvimos en junio y en diciembre, la pasamos muy rico, la verdad. Conocimos todo lo que se comenta allí, lo que se habla, nos deja alguna enseñanza y de verdad que fue muy bonito y muy fraterno esos dos encuentros y lo mismo las reuniones en el podcast. Entonces les propongo lo siguiente, en la agenda de hoy, en el punto uno que era la evaluación de lo que pasó en el 2025 en el grupo de amigos de toda la vida, el segundo es vida personal y carácter. Quería como mirar si vale la pena que lo miremos, que lo analicemos, si es hábitos en esa agenda que les propongo, hábitos que necesitamos abandonar en 2026. Ustedes dicen, no, no, de eso no queremos ni hablar, pues ni hablamos. Esa es la A. El B es, ¿qué disciplina quiero fortalecer? Orden, lectura, oración, salud, que es como los cuatro ítems que tengo aquí en vida y carácter personal. En el tercero, fe y propósito. Me metí un poquitico en el tema espiritual por colocar una palabra que nos una en las creencias de los cuatro, porque para Jaimito, pues Dios es la vida y tiene una concepción un poco distinta a la que tenemos nosotros, pero no por eso podemos hablar de qué crees que me está pidiendo Dios o qué crees que me está pidiendo la vida que haga y que he estado postergando. Es uno de fe y propósito. Ese es el tercero. El cuarto, familia y relaciones. ¿Qué relación necesitas sanar o restaurar? ¿Y cómo puedo ser mejor ser humano? ¿Cómo puedo ser mejor como padre, como esposo, como hermano, como amigo? ¿Cómo puedo mejorar esa parte? Y en la quinta, que esta quinta me parece que viene muy al dedo, estuve analizando este punto para proponerse lo que es salud física y emocional. ¿Cómo voy a cuidar mi mente y mis emociones? Y una meta concreta de salud. Yo creo que cuando nosotros cumplimos 65 años, vienen una cantidad de inquietudes y vienen una cantidad de retos, vienen una cantidad de cosas nuevas. O sea, normalmente los doctores nos comienzan a preguntar, ¿ha sufrido de depresión el señor? Como diría el papá de Germán Huérfano, ¿el señor ha sufrido de depresión? ¿Ha tenido algún evento de ansiedad? Entonces creo que a los 65 que ya todos alcanzamos esa edad, sí, claro, o Rafa está en los 64, no, 60 No, ya estamos en los 65 todos, superando los 65, pues yo les llevo 2 años a ustedes, estoy en los 67. Pero entonces a los 65 pasa, sucede y acontece que los médicos nos comienzan a preguntar por ese síndrome de la depresión. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar la mente y cómo vamos a cuidar nuestras emociones? Y si tenemos una meta concreta de salud.
Dejé por fuera, esos serían como los 5 puntos, y dejé por fuera cosas relacionadas con el trabajo. Creo que el trabajo, pues hombre, no nos alcanza a caber en la agenda, lo mismo que el manejo del tiempo, lo mismo que cómo crecer espiritualmente juntos, nos lo dejamos por fuera, y servicio y legado a la comunidad también lo dejamos por fuera. Entonces quisiera que trabajáramos en esos 4 puntos, ¿les parece bien? Sí, está bien, está bien. Y de pronto yo me agarro o pelo alguno de esos otros que acaba de omitir Alfonso, lo del servicio a la comunidad. De pronto lo pelo ahí con eso, pero Ok, sí, porque tengo entonces, un caso muy particular que estoy Yo pasando. puedo hacer una observación al respecto, doctor. claro que sí, claro que sí, Jaimito, dale. Bueno, primero que todo, digamos, muy respetuosamente, porque tiene que ser así. Yo creería, mi doctor, para que el asunto se haya una gotica más dinámica, que no, digamos, que rompamos un poquito con esa costumbre nuestra de taxonomizar todo, ¿no? Entonces vamos por esta categoría, luego seguimos por esta otra y luego por esta otra. Yo pienso que podemos agotar todos esos puntos que el excelentísimo doctor Lasprilla los dice, pero no tratarlos punto por punto, porque incluso puede de pronto agotarse en la misma reunión, puede caer en de cierto carácter soporífero. Entonces yo creo que se pueden abarcar todos esos puntos en un solo discurso. Y lo del trabajo, pues me parece un punto maravilloso, sencillamente para recordar esa frase que decía, no me acuerdo quién, nadie que yo recuerde en su lecho de muerte ha dicho que se arrepiente de no haber trabajado más. Entonces, no sé ustedes qué piensan, doctor. Que se arrepiente de no haber trabajado más, Que no se arrepiente. que no se arrepiente de no haber Nadie en trabajado. su, nadie en su lecho de muerte dice, oiga, yo de las cosas que más me arrepiento en la vida es no haber trabajado más y Sí, más y tienes más. razón. Nadie Claro, dice claro, eso. Jaimito. Sí, nadie dice eso. Sí, por eso lo dejamos por fuera. Yo creo que sí, o Sí, sea, claro, claro. es como, digamos que no es una agenda forzada, no es una camisa de fuerza, sino por tener los puntos y es válida tu observación. De todas maneras, vamos tomando algunos puntos. Entonces, Ok, no sé si les parece, Rafa, ¿cómo te parece el tema, la agenda? No, Alfonso, usted es el maestro de ceremonias y lo hace admirablemente bien, de tal manera que monitoree y sirva de moderador. Adelante, nos plegamos a su liderazgo al estilo Pacheco. Listo, Y yo dale. sé y yo sé que para responderle un poquito a Jaimito, yo sé que vamos a romper la agenda. Cada uno seguramente se va a centrar en algo que le guste más que al otro, le guste más hablar, ¿no? Ajá, es Porque tiene correcto. una experiencia personal de pronto más dosificada que el otro. Estoy seguro que eso va a pasar, ¿sí? Ok, listo. Entonces, mira, me voy a tomar el primero que es el hábitos que necesitamos abandonar en el 2026 y voy a comenzar por mi caso. Imagínate que yo le conté, creo que a Germán, a Rafa y a Jaime, que estaba jugando mucho ajedrez en línea y eso me estaba ocupando como mucho tiempo. Esa vaina, ¿en qué momento se me convirtió ya no en una distracción, sino como en un vicio? Y le puse, digamos que se me convirtió como en un hábito que necesito reducir el número de tiempo que le dedico a ese tema porque se me convirtió como en una cosa que estaba haciendo como Jaimito, fumar cigarrillo, ¿no? Y le saco el placer, pero le dedico mucho tiempo. Entonces, sí, se dice que cuando uno cuenta las cosas por las que está pasando, es más fácil superarlas, ¿no? Es más fácil superarlas. Creo que ese tema para mí ha sido una cosa y también les cuento que cuando estuve en Bogotá, estuve como en un cuasi torneo de ajedrez que me fue muy bien, pero creo que también es fruto de estar practicando tanto, pero no quiero tampoco convertirme pues en esa persona que está ya metida en un tablero de ajedrez, porque no creo que eso sea, es más fructífero leer, es más fructífero esto que estamos haciendo, es más fructífero ver una buena película, comentarla, como acabamos de comentar La Sociedad de la Nieve. Así que ese sería el mío. No sé si quieran comentar algo que necesiten abandonar en el 2026
y si no, pues lo que rompemos y pasamos al siguiente. Dale, Rafa. Eh, pues hombre, Alfonso, a mí me pasa exactamente lo contrario que a usted. Me encantaría retomar mi afición olvidada y puesta por allá en el libro del olvido del ajedrez. Añoro, pero añoro esos tiempos, Jaimito, de esos torneos, digamos, imaginarios entre nosotros jugando ajedrez con una gran fruición en el Lasker y en la Licorera del Sur, mucho más para atrás, donde jugábamos por reloj 5 minutos de la manera más chambona, pero nos divertíamos mucho. Creo que yo me alcancé a fumar un paquete de cigarrillos en una de esas sesiones y les confieso que de aquel entonces nunca volví a jugar ajedrez. La última vez que jugué ajedrez fue con Jaime y con un amigo común de Alfonso y yo que se llama Leopoldo Vargas, pero eso fue hace muchos años. Vea cómo es la vida, Alfonso, y ya que me lo menciona, me encantaría volver a retomar mi afición por el ajedrez. Si hoy usted y yo jugamos ajedrez, me hace mate pastor, porque no volví a jugar. Vea, hago esa observación, lo que para unas personas como usted es algo indeseable, yo quisiera incluso jugar en línea con gente anónima a ver cómo me va. Porque Y, y- y- seguramente para Alfonso es ya un extremo, todo extremo es vicioso. Es correcto. Seguramente, Es seguramente correcto. la periodicidad es muy alta para las otras necesidades de Alfonso y por eso tal vez lo está manifestando, pero para lo que Rafa es un vacío, ¿no? Total vacío. sí, sí, sí. Entonces, me encantaría retomar mi afición, esa es la palabra, por el ajedrez, pero para ello se requiere de una cuerdita de amigos que lo hagan, ¿no? Entonces, vea cómo es la vida. ¿Pero hay algún Pero hábito no. que quiera abandonar, Rafa? Pasando al punto. Hermano, yo voy a ser muy franco y muy sincero. Son palabras al viento. Yo podría decir, mire, a partir del año entrante voy a tomar la mitad del vino que me consumí en el 25. Yo creo que no lo voy a hacer. O que a partir del año entrante caminaré más. Pues hombre, yo tengo unos hábitos, entre comillas, digamos, no muy escandalosos, que yo diga, caramba, esa vaina no me gusta. No, entonces, digamos que por ahora yo me abstengo digamos, de expresar públicamente que voy a dejar de hacer algo que que me está perjudicando porque no lo considero por ahora, digamos, necesario. Entonces, dejémoslo así y más bien escuchemos la opinión de Germancito y de Jaime al respecto. Eh, por ejemplo, el tema del cigarrillo, me llamó la atención que encontré unas fotos por ahí en donde estábamos en la taberna de Sancho y fumábamos todos. Y todos fumábamos, todos estábamos con un cigarrillo en la mano, me llamó la atención eso y no me identificaba, y, pero ¿cómo así? Yo tengo una cosa muy precisa que hablando de hábitos malos, no sé si lo notaron, hermano, yo saqué el televisor del cuarto, yo ya no tengo televisor en el cuarto. Yo he tenido, y sí hay un punto de quiebre, retomando lo que decía Alfonso, sí, a mí los 65 sí me han tocado, o sea, Ajá, me han pegado el número 5 la mitad del séptimo piso, no es el sexto, es el séptimo piso, ¿sí? Eh, Sí. porque el primero va de 0 a 10 y así sucesivamente. Y a mí sí me ha tocado y me he replanteado y me he cuestionado muchas cosas de los 65. Hay otros propósitos, pero para hablar específicamente del hábito, yo tengo un hábito que lo estoy desconectando y he logrado aumentarlo, pero necesito consolidarlo y es que tengo un vicio de ver mucha televisión después de las 7 de la noche. Y ya. entonces a veces quemo 3 horas viendo televisión y un poco televisión a veces. Me gusta mucho ver documentales y demás, pero también soy un poco novelesco, les cuento. Yo soy del no me llamo y del desafío y todo. Parezco una vieja, hermano. Y entonces sí, sí me ha enviciado eso y empecé por sacar el televisor del cuarto. Ya no tengo sino un televisor y me he restringido a la lectura y a 1000 hábitos mucho más productivos que ver televisión. Ese es como mi reto Ah, más, el más feito. ¿Mm? ya. Y Interesantísimo. sí, claro. Jaimito, si quieres abrir micrófono sobre el tema o qué. ¿Vas a pasar a cero cigarrillos, Jaime? Mira,
Bueno, mis doctores, ahí yo voy en una corriente abiertamente en contravía con lo que ustedes están hablando, aunque mirada desde un punto de vista, digamos, un poco general. Déjenme explicarles, pero rápidamente, que es imposible profundizar en eso. Resulta que hay un concepto que todos me imagino que los hemos visto, ¿no? Lo que es el famoso yin yang, una cosa de Oriente, en donde todos identificamos lo del yin yang, ¿cierto? No estoy muy familiarizado yo, por lo menos, Jaime. Si no haces un Digamos, resumen ejecutivo de qué es, valioso. es sencillamente la concepción de que la vida y el universo y todo pues está compuesto por una parte, unas fuerzas positivas y otras fuerzas contrarias, que no significa que sean buenas y malas, sino que son contrarias y a la vez complementarias. Entonces se resume en un círculo, digamos que imita un cierto dinamismo entre esas dos fuerzas, en donde la mitad del círculo es blanco y la otra mitad negro, pero la parte negra tiene un circulito blanco y la parte blanca tiene un circulito negro, indicando que nosotros, la vida y particularmente los seres humanos, para ser completos, necesitamos aceptar e integrar lo oscuro dentro de nuestra vida. El hecho de que nosotros nos hayamos desarrollado en sociedad intentando buscar siempre ser los mejores, siempre ser los buenos, todo lo malo hay que sacarlo adelante. Pues resulta que eso forma parte de nosotros también como seres humanos. No hay posibilidad alguna de que haya un ser humano 100% solamente bueno. Porque primero que todo, ustedes saben que el concepto de bueno o malo depende de la cultura en la cual se esté desarrollando el ser humano. Lo que para nosotros aquí es bueno o malo, en otras culturas podrá ser lo contrario. Entonces, esa lucha innecesaria y al mismo tiempo perversa nos crea una condición psicológica de neurosis que nos ha abocado a la sociedad en lo que nosotros estamos. Entonces, la tarea mía para esto, lo que me quede de vida, es, siguiendo las palabras de Carl Jung, es tratar de integrar la sombra que yo llevo a mi vida. Quiere decir, hablar con todo eso que yo tengo allá en el inconsciente y tratarlo de volver consciente. Permítanme, por favor, esa maña mía, pero les pido disculpas, pero yo acuño todas mis palabras en frases de esos grandes sabios. Ese señor decía, Carl Jung, que hasta que no vuelvas consciente lo inconsciente, este seguirá manejando tu vida y tú le llamarás destino. Imagínense esa frase. Entonces, la idea, doctores, es primero que todo conocernos profundamente a nosotros mismos. Ese es mi camino. Entonces, dentro de eso no se trata de alejar hábitos, ni vicios, ni nada. Por el contrario, es descubrir lo que verdaderamente somos, enfrentarlo, no eludirlo, no desconocerlo, porque eso lo manda uno al inconsciente, al subconsciente, y es el subconsciente el que maneja nuestra vida. Entonces la idea es que nosotros manejemos la vida y no que la maneje ese inconsciente de manera irracional como lo hacemos todos los seres humanos. Y entonces en ese camino el objetivo de quitarse hábitos y todo pues desaparece por completo. Entonces digamos que esa es mi tarea, doctores, y en esa estoy metido y metido 100% en eso. Y es un ejercicio, y déjenme decirlo así, para darle la palabra a Alfonso y que continúe, porque no acabamos nunca de hablar. Incluye unos momentos supremamente fuertes, enfrentarse al oscuro que tenemos los seres humanos, sacarlo a la luz delante de nosotros mismos. Uno no puede hablar de esto en público en absoluto, es un ejercicio individual
implica un esfuerzo que fácilmente termina en un dolor profundo que puede llegar a la lágrima sentida, porque estás hablando es con lo más profundo de ti mismo, sincerarnos con nosotros mismos. Entonces el concepto de dejar hábitos y todo pues desaparece por completo. Eh, Espero que me hayan entendido un poco, perdón, espero que me haya yo hecho entender, por favor disculpen la torpeza de la expresión. Ojalá me haya hecho entender y entonces por eso es que no puedo responder a eso de dejar los hábitos, porque pues yo estoy, digamos, en un camino que no incluye ese asunto. Eso era lo que quería contarles, doctor. Apago mi micrófono y lo sigo escuchando. Jaimito, por eso es que tú no nos puedes privar nunca de tu amistad. Siempre aprendemos algo nuevo. No, Jaime, Sí, estoy sí. totalmente de acuerdo, nos da un marco totalmente contrario a lo que uno cree que debería ser y es otra manera de ver la existencia y de que así pasen los años, uno deberá seguir buscando ese subconsciente que lo tiene oculto a ver cómo lo maneja, ¿no? Muy bien, Jaimito. Jaimito es como el presidente Alfonso López Miquelsen, que cada vez que hablaba ponía a pensar el país, ¿no? Entonces, en ese caso es nosotros, el país somos nosotros, es verdad, Jaime, y usted lo sabe. Esas reflexiones suyas, inclusive, a veces superan mis facultades mentales y me quedo pensando, les cuento anécdota, pues no es una anécdota, es una vivencia. Alguna vez Jaime por teléfono me dijo, no, es que el que habla no es uno. Entonces uno tiene que aprender a hablar con uno mismo. Me tocó invitarlo a almorzar, recuerdo que fuimos al Cubo de Consubsidio en una velada muy agradable. Le dije, explíquemelo por favor. Y yo lo escuchaba a Jaimito con muchísima atención, con mucho asombro de Celio González, y todavía no alcanzo a comprender y asimilar el significado de ese mensaje suyo en aquella formidable conversación telefónica que tuvimos previa al almuerzo en el Cubo. Sí, Alfonso. Óyeme, no, es que sobre eso me dan pie para hablar de un libro que me estoy leyendo que se llama El Alep, de Jorge Luis Borges, que habla exactamente sobre ese tema, porque son 18 capítulos y entonces en una de esas habla con quienes, alguien me lo decía de otra manera distinta a como lo planteó Jaime, y es que con quién conversa uno más. Uno conversa consigo mismo, es con quien más conversa. Y uno tiene a alguien que le lleva la contraria y uno vuelve y conversa con él y parece una locura, ¿cierto? Pero uno pareciera que tuviera dos yos, no un solo yo, sino lo que acaba de decirnos Jaimito, que lo podamos entender, es ir traer esa parte subconsciente y hacerla consciente porque ese yo subconsciente a veces nos toma del pelo, a veces nos lleva a la contraria, a veces no nos deja actuar, no nos permite ser lo que somos. Eso es lo que vi ahorita en el libro ese que me pareció fuerte, el libro de Jorge Luis Borges, El Alep se llama. Así que aprendimos bastante de eso, Jaimito. Hay un punto, no sé si quieran hablar más del tema de los hábitos o pasamos al tema de las disciplinas. Hacemos al de las disciplinas para ganar tiempito, Alfonso. Listo. Entonces, ¿qué disciplina quiero fortalecer? Cuando yo llegué a plantear esto dentro de la agenda, dije, pues hombre, sí, a veces uno llega y dice, quiero como que mejorar el tema del orden, quiero estar un poquito más familiarizado con la lectura. Me parece muy bien lo que dice Germán, sacar el televisor del cuarto. No volvimos a aprender el televisor del cuarto, te quiero contar. Estamos más consagrados con un poquito con el tema de la lectura. El tema de la oración, no sé cómo vayan ustedes con ese tema y el tema de la salud, que es tan importante. Fíjate, cómo alcanzamos a tocar la venita de algo que nos está pasando a los 65. Yo le decía, cada uno de estos puntos son absolutamente claves. No sé al cual darle más ímpetu, si al orden, a la lectura, a la oración o la salud. De esos cuatro, ¿cuál es el más importante, Rafa? No, pues todos son relevantes, pero quisiera mencionar el caso particular mío de la lectura, y no es que me jacte aquí de ser un letrado, pero yo era un gran consumidor de libros. Yo creo, y creo que en eso nos damos la mano con Jaime, yo me leía perfectamente un libro a la semana. Yo me leía 50 libros al año, que entre otras cosas eso no es nada frente a lo que leen por ahí en la China y las estadísticas que mencionan que en otros lugares se leen 100, 150 libros, Corea del Sur. Yo me leía 50 libros en el año.
hasta hace unos años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando descubrí una cosa que se llama YouTube, ¿no? Lo reconozco y a veces como que siento cierto, no sé si sea remordimiento, cierto pesar, pero a veces digo, no, qué caray, si a mí me hace feliz el YouTube viendo no solamente a mi amada Villos Caracas Boys, sino también películas, documentales, extractos de por aquí, de por allá, repetición de noticieros, musicales espectaculares desde los tiempos de los Panchos, etcétera. Entonces, como que digo, pues hombre, si soy feliz leyendo, o mejor, disfrutando de YouTube, pues no siento remordimiento por haber dejado un poco mi pasión, que era la verdad, por la lectura. Admito que he bajado, yo diría que un poquito como a la mitad. 25 libros, que entre otras cosas es de todas maneras un consuelo bobo superior al promedio nacional. Precisamente ahora que tuve la ocasión de viajar 10 horas en avión, 5 y 5 haciendo escala, me leí de un sopetón y con mucho agrado un libro de Carlos Lleras de la Fuente relatando a su modo la historia del país desde que él tiene memoria hasta el año que murió su padre, el doctor Carlos Lleras, y me encantó, lo subrayé, me divertí y cuando me di cuenta, en inglés el azafata anunciaba que estábamos próximos a aterrizar en la ciudad de Toronto, proveniente de Bogotá. Entonces, yo diría que en el tema de la lectura siento un poco pesar y no digo remordimiento, pero sí, caramba, alguna reflexión. No estoy leyendo como antes, pero yo me leía muchos libros, no solamente técnicos, ¿no? Sino de ciencia ficción, de literatura, de historia, mucha historia, sobre todo de Colombia, admito. Ahora lo intercalo muchísimo con YouTube y me siento feliz, es decir, no me arrepiento de ese equilibrio que he logrado entre la lectura, incluyendo la de periódicos, que es sagradamente diario, hasta un libro ya un poco más complejo, como puede ser los que nos sugiere Jaimito en sus disertaciones magníficas. Sí, claro. Sí, en mi caso, yo también abandoné un poco la lectura de hace unos 10 años y me he metido mucho en el YouTube, pero en YouTube hay cosas interesantes, o sea, tampoco, yo opino lo mismo que Rafa, digamos que cubro ese desequilibrio en la lectura con temas de YouTube, pero hay un hábito que he perdido un poco, y debo aquí hacer una confesión de obispo, como dicen, y es que... yo en épocas más pretéritas solía tener más espacios espirituales y a mí sí me hace falta el tema de la espiritualidad. Mm, Sí siento que en eso estoy muy alejado y me interesa por una situación y hasta de crianza, digo yo, histórica, de formación, me interesa. Estoy leyendo un libro sobre la felicidad inclusive no es propiamente religioso, es de este arzobispo de origen negro del país en el sur de África. Se me olvida el nombre Sudáfrica, de Mandela. Sudáfrica, correcto, de Sudáfrica, con el líder del budismo, ¿sí? Ujú, Que escribieron o que escribe un periodista que viajó con ellos y habla sobre la felicidad. Y hay cosas muy constructivas que comparten los dos, siendo tan antagónicos en sus orígenes, ¿no? Mm, ujú. El uno de una iglesia ortodoxa y el otro del budismo que pues cree en otro tipo de bienestar para su desarrollo espiritual. ¿Sí? Yo creo que esas son las cosas que me interesa fortalecer, como dice la pregunta de Alfonso. Ujú. Y como tocamos aquí el tema de la salud, cuando nos contaste, Germán, que sí te ha tocado el tema de los 65 años, en el psicólogo, el psiquiatra, en la consulta médica, te preguntaron si habías sufrido algún episodio de depresión o no, o eso no, sencillamente te Eh, llegó así. Hermano, debo decir con un poquito de pedancia, si se quiere entender así, que yo he tenido momentos de acelere, he tenido momentos digamos, de dudas, pero gracias a Dios
sentirme que haya tenido momentos o épocas o periodos, aún con la muerte de mis padres, no la he tenido. Y en esta época, pero sí hay una cosa curiosa, que ahora los médicos le preguntan a uno cosas que nunca le preguntaban, hermano. Sí, Sí, porque exactamente. sí, a mí el urólogo, hace 6 meses, cuando fui que cambié de urólogo, me dijo de manera muy abierta, dijo, ¿a usted se le para todavía, técnicamente? Y le dije, sí, y me dijo, de 1 a 5, ¿cuánto se le para? Le dije, 6, ¿sí? Para joderlo. Eh, pero a uno le preguntan cosas, sí, sobre la depresión y que se ha tenido problemas psiquiátricos, que si alguna vez ha ido al psiquiatra. Y debo decir que en eso, gracias a Dios, no me ha tocado todavía, no Que me ha si tocado. le preguntan si ha tenido, si por la mente se le ha pasado quitarse la vida. Le Sí, preguntan esas cosas, esas preguntas son extrañas. sí, 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 Ah, pero sí he sentido que, que los 65 en mi caso han llegado con unos malecitos que se están volviendo ¿Físicos o emocionales? físicos en la parte médica, que Ajá. como que se están quedando conmigo, hermano, ya los voy a Ya cargar. como que uno se acuerda, uno como que se acostumbra a llevarlos con uno. Sí, ya estoy iniciando un leve viacrucis. Yo tomo medicamentos para la tensión y ya me dijeron que de por vida, o sea, ya estoy jodido, dice mi papá, sí, ya estoy jodido. Sí, claro, claro. Eso es abrazar cariñosamente la situación, que es lo mejor que uno puede hacer. Sí, Y ya este, convivo sí, con ella claro. y no me molesta. Y yo molestando delante de los amigos o de mi novia o de la familia, siempre le digo, oye, ya me diste el Viagra, no me has dado el Viagra, tráeme el Viagra. Y la Ajá. gente le pregunta, ¿él toma Viagra? Como sorprendiéndose. Estoy tomando gallo, hermano. Pero mira que ahí sobre ese tema de la salud, Jaime nos vuelve y nos da cátedra, ¿no? Porque en una situación como él llega y dice, sabemos que está pendiente de una cirugía y él está absolutamente tranquilo. Y le creo, porque él es una persona, yo nos está escuchando, por supuesto, es una persona absolutamente genuina. Es un adjetivo calificativo que utilizaría para Jaime y la manera como él afronta las cosas nos enseña muchísimo. No, 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 sí. ¿Qué puede pasar? O sea, me van a hacer una operación y listo, y va a tener una cirugía, pero él está absolutamente tranquilo. Sobre eso nos da cátedra, Claro, pero a mí me pasó una anécdota con Jaime cuando el día anterior lo llamé para persistir sobre mi invitación y llamé a Alfonso, llamé a Rafa, hice todo un proselitismo, y yo estaba preparado para acompañar a Jaimito al siguiente día, abrazarlo y preguntarle y aconsejarle y consolarlo. Y que Jaime no nos habló de eso y lo que hizo fue burlarse y mamar gallo toda la tarde aquí, hermano, y no hablamos nada de su problema y Jaime estaba más cagado la risa que nosotros sí, sobre ese claro, tema, hermano. Ese absolutamente. estoicismo de Jaime me sorprende positivamente y ya quisiera uno leerse un libro sobre el estoicismo y la resiliencia que tiene Jaime en ciertas Sí, cosas, como si estuviera preparado para todo, hermano, como si estuviera buen preparado para todo. comentario, Germán. De, Ay, de eso tenemos que aprender bastante. De eso tenemos que aprender bastante. Qué bueno. Muchachos, pasemos a un tercer punto que es fe y propósito. ¿Qué crees que me está pidiendo Dios? La pregunta para Jaimito sería, ¿qué crees que me está pidiendo la vida, el universo, que haga y que he estado postergando? Arranca, si quieres, Jaime, arranca el que quiera. ¿Quién está listo para responder esa pregunta? ¿Qué crees que me está pidiendo Dios o el universo o la vida que haga y que he estado postergando? Es como un propósito. Pues, Alfonsito, si me permiten, porque es que la comunicación está terrible, me toca hacer un esfuerzo inmenso para que el hilo no se me pierda, Ajá. porque pues la comunicación no es muy buena con el celular acá. Pero te escuchamos Entonces, perfectamente, ojalá Jaimito, te aprovechando, escuchamos perfectamente. Te estamos escuchando perfectamente para que ma- lo sepas, Jaime. gracias. Entonces, en ese sentido, quisiera meter la cucharada diciendo algo que he aprendido últimamente y que me ha llegado a lo más profundo del alma. Y ya quisiera que fueran palabras mías, las recojo de todas las personas que me la paso yo leyendo y escuchando. Y dice algo tan sabio, doctores, lo único, lo único que a ti se te pide es vivir por Dios.
Es vivir, no es nada más. Todo, esos objetivos y los sueños y las cosas de querer primero terminar los estudios, que trabajar, que comprar cosas, que llegar a buscar estas metas, todo, absolutamente todo es una cosa social, es algo que el medio nos impulsa para mantenernos como en la carrera de las ratas, ¿cierto? Esos hámster que se suben en la ruedita y mueven sus paticas a un ritmo aceleradísimo para llegar a ningún lado. Eso es lo que nosotros somos detrás. Ninguna meta alcanza, doctores. Cualquier cosa que consigas con un esfuerzo máximo, una vez que lo consigues ya pierde su esplendor y entonces buscamos el otro. Y entonces resulta que nos demoramos no sé cuántos años, cuántos meses, que voy a conseguir tal cosa y la consigues y obtienes un placer inmenso y un sentido de logro que desaparece casi al instante de apoderarse de ese sueño al verlo materializado, e inmediatamente buscamos el siguiente y el siguiente. Cuando menos piense, nos envejecimos y resulta que detrás de qué estamos. Lo único que se nos pide es vivir por Dios, es disfrutar, es mirar, hermano. Mira, en este momento estoy debajo de un cielo maravilloso aquí en Paipa, totalmente despejado, esas constelaciones, esas estrellas, esa sombra del lago, el barco que ustedes conocen perfectamente manejando el lago, ese milagro de mirar hacia el cielo, El milagro de mirar hacia el cielo. las Te estamos perdiendo, Jaimito. nubes jamás tendrán la misma forma, existencia constante nosotros a cada instante. Sí, lástima que Estamos perdiendo. te estamos perdiendo, Jaimito. Pero bueno, te retomo, Jaimito, y a ver si mejora la Es, comunicación y te trato de hacer un resumen de lo que dijiste. es que sí, la señal es eso, no. No, pero Dímelo. tomamos el mensaje, Jaimito, lo tomamos. Entendemos el mensaje. Es el milagro de mirar hacia el cielo y mirar que cada uno es un momento. Es lo que le logro yo captar a Jaime. Y digamos que cuando uno mira el atardecer de hoy es completamente distinto al de mañana y al del día siguiente. Cada momento es único. Yo leí un artículo, Jaimito, porque Doctores, sí, dale a ver si no se corta la no comunicación. que la vida, doctor Lasprilla, doctor Germán, doctor España, hermano, la vida es un milagro maravilloso, la vida es un cúmulo incesante de nuevas experiencias y todo, pero nosotros, hermano, caemos en la rutina de lo de siempre y se nos olvida, lo único que se nos exige es vivir y ser felices a cada momento. Y está en nuestra decisión. Y nosotros preocupados por tantas cosas que nos exige la sociedad, se nos olvida el mandato único, es vivir mientras estás acá, vivir. Eso era lo que quería decir, doctor. Tal vez aceptarías, Jaimito, que le agregue la palabra vivir intensamente. Hermano, perfecto, como todo lo tuyo, hermano. Sí, claro. Intensamente. Pero mira, Intensamente. Hay un dicho que dice que hay que vivir intensamente como si fuera el último día de su vida. Entonces, yo le agregaría esa filosofía de Jaimito que siempre nos enseña, sí, vivir intensamente es el mayor placer y tal vez estoy de acuerdo en que uno alcanza una meta y ya la desecha, o sea, ya no la disfruta, lamentablemente, porque no la mantiene, sino quiere buscar otra. Y en eso a veces uno debe mantener ciertos hábitos y ciertas metas y mantenerlas, no descartarlas buscando seguramente acumular más experiencias. hace Sí, poco, no, experiencias todas. Lo que estamos detrás es de acumular cosas. Ese es nuestro gran fracaso como seres humanos, cuando lo que podemos acumular
siempre son nuevas experiencias y la vida, nosotros tenemos que aprender es a vivir. Eso es lo único que yo creo que a eso es que hay que dedicarse. Y bueno, ahí hay una serie de arandelas, pero para responderle la pregunta a Alfonso, eso era lo que quería yo aportar en Muy este bien, muy momento de la conversación, doctores. Hay un artículo que estoy casi 95% seguro que lo posteó Jaime Vélez en Facebook, pero voy a contar en la situación de lo que aprendí de ese momento. Es un profesor que fue copartidario, fue compañero, si se quiere, de Belisario Betancur, y Belisario lo nombró en alguna oportunidad como una persona, no me acuerdo el cargo, era para, el tipo tenía una adicción al alcohol y entonces estaba dirigiendo precisamente una oficina que iba a buscar la recuperación de las personas adictas, una oficina de esa naturaleza. En todo caso, él era profesor y como profesor había tenido la costumbre de calificar con 3 a las personas que existieran, simplemente por el hecho de existir, de vivir, 3. Por el hecho de asistir a la clase, 4. Y por el hecho de insistir, o sea, preguntar, lo que hacemos aquí en esta reunión, 5. O sea, era una manera de vivir la vida intensamente. bastante, bastante novedosa y de mucho mensaje esa manera de calificar, sí, muy bien. Por existir, 3. Por existir, por existir. Por Por asistir, cuatro, asistir, 4. Y por y por insistir, preguntar. 5. Por preguntar, 5. Y Ahí por están. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchachos, entonces, yo creo que la respuesta de Jaimito con respecto a esta pregunta de qué quiere Dios que haga o la vida, pues sí, vivir. Y dentro de ese vivir intensamente con ese adjetivo que le da Germán, creo que sí, nosotros tenemos que transmitir alegría, tenemos que transmitir enseñanza. Y en eso se nos quedó un poquitico, nos quedamos un poquitico cortos en las resoluciones que hicimos en el 2025 y es, busquemos la manera de enseñarle a la gente lo que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos muchas cosas, cada uno sabe, pues Jaime tiene muchísimas cosas para enseñar, ya que no se las exigen que tengan que estar acartonadas y que tengan que ser de esta manera, que cree un podcast, que cree un canal de YouTube que es gratuito y que enseñe lo que él sabe. Qué bueno sería eso, porque pues nosotros somos los privilegiados en tener la amistad de Jaime y aprender este conocimiento, pero qué importante y qué bueno sería eso. Creo que Germán también estaba en la línea conmigo de que nosotros tenemos que hacer un legado, hacer un servicio comunitario, enseñar lo que nosotros sabemos no solamente a nuestros hijos, sino a la comunidad en general. ¿Alguna otra cosa, Rafita, que le quieras, qué te está pidiendo Dios, aparte de lo que dijo Jaime, qué te está pidiendo Dios que hagas y que has estado postergando? Bueno, les quiero contar que mi papá, Miguel, se llamó, fallecido hace 50 años, él siempre nos pregonaba a mis hermanos, o sea, a sus hijos pequeños, las 3 virtudes teologales. Él era una persona de muy creyente, iba a misa todos los días y decía, acuérdense, muchachos, hijos míos, fe, esperanza y caridad. Esas son las 3 virtudes teologales. Y él decía en su sabiduría, digamos, propia, que de esas 3 virtudes él subrayaba que la más importante era la tercera, caridad. De la fe yo quiero decir que si hay una persona que tiene fe en este mundo es Jaime. Y se lo he dicho a Jaimito. Yo le ponía Así música es. a ese tema. Sí, dale, Jaime, dale. No, 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 es que tú me lo has dicho muchas veces. A usted lo que lo ha salvado en la vida es la fe, me has dicho. Claro, Sí, claro. eso es algo, digamos, que yo a veces flaqueo en ese tema, ¿no? Y mencionaba, y le decía a Jaime, hasta le enviaba canciones a la medianoche en YouTube, le dije, oiga esta vaina, ¿no? Ya no tengo fe en el amor, si no vuelvo a amar, tengo razón, Emir Boscar. Entonces, a mí me falta fe y le pido a Dios, yo no sé si Él me escuche, me imagino que sí, no sé cómo alimentar la fe, yo a veces flaqueo muchísimo con ese tema de la fe y digo, esto no puede ser así y a veces me invento interpretaciones de la Biblia amañadas a mi forma de pensar.
En cuanto a esperanza, pues ustedes saben que yo la tengo, pero en el caso de la caridad y siguiendo las instrucciones de mi papá, esa es la virtud teologal que yo quiero seguir cultivando. Les quiero confesar que en este año he sido relativamente generoso, más que el año pasado, con amigos, benefactores, parientes, personas necesitadas, vendedores ambulantes que yo conozco desde hace 30 años ahí cerca de Fenalco y les llevo algún regalo, algún mensaje y eso lo he incrementado y creo que eso me hace sentir mejor, me hace sentir bien. Como dice el viejo refrán de cuando uno va a Paipa, dice, estar aquí te hace sentir bien. Yo creo que yo he experimentado, he aumentado mi dosis de caridad, pero creo que la puedo incrementar aún más. Y más la debo incrementar, muchachos, y quiero compartirlo con ustedes tres, amigos de la entraña, y es que estando aquí en el Canadá, me he sentido realmente agradecido con Dios al ver el progreso de mis hijos, de mis nietas. No se imaginan, o bueno, ustedes, al menos, yo no sé no, Germán todavía no es abuelo. La sensación de plenitud que siento yo cuando se me lanzan al piso en la alfombra mis dos nietas de 4 y 3 años a jalarme el pelo, a montarse a caballo, a pedirme que les cuente cuentos, eso no, como dice el comercial de Mastercard, ¿no? Eso no No tiene tiene valor, eso precio. no tiene precio y estoy profundamente agradecido de la vida por haberme permitido disfrutar, y ahora lo estoy disfrutando en la ciudad de Toronto, pues de la compañía de mis hijos, a los cuales, por ejemplo, a Rafa no lo veía hace 2 años y medio. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir yo a la vida en este momento que estar muy agradecido con compartir con mi familia y ver que pues no he sembrado, no he arado en el mar cerrando este año con broche de oro con este conversatorio tan agradable que tengo con ustedes, que se los digo de todo corazón, lo disfruto mucho siempre que puedo, particularmente con Jaime por la proximidad geográfica, y entonces esos diálogos intersubjetivos realmente alimentan mi espíritu, mi ser y me hacen pasar muy bien. Qué bueno. Intersubjetivo, se nos va a grabar mucho eso ahora, Sí, ya lo claro. tengo más, lo tengo más presente. No, yo para cerrar el tema, Alfonso, dos cosas. Respecto a tratar de precisar la pregunta, yo creo que a través de varias manifestaciones, Dios se ha revelado conmigo en que necesito la fe de la que hace muchos años tuve mucho más cerca y mucho más cultivada, y esa es la situación que quiero realizar como de manera más concreta, pero también esa fe sin la caridad no tiene valor, ¿sí? Sin la caridad no tiene valor, no tiene realce, no refrenda. Y debo confesarles una cosa que lo he vivido muchísimo, especialmente en los 2 últimos años. La vida y Dios me han dado la oportunidad de ayudarle a personas cercanas, a mi hermano, a mi novia, a mis colaboradores, a personas cercanas, a mi empleada acá. Y he vivido una situación que no la llamo milagrosa, sino que es como una especie de gratuidad que he recibido. En cuanto más he podido ayudar a las personas, mejor me ha ido en mi diario, en mi vida. Yo lo he sentido, Es un nadie me ha dicho que testimonio. es por eso, pero yo lo he sentido que es así. Claro, así Y es. cuanto más he podido ayudar, obviamente sin esperar nada a cambio, me va bien, y yo creo que era un legado que mi mamá me decía, y sí lo he visto como si fuera un contrato que es tácito en la vida. Y yo creo que la fe sin obras es como un matrimonio obligatorio. Muéstrame, Santiago, muéstrame, lo que dice Germán, doctor, esas son palabras de Pablo, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Santiago 2:20 dice, la fe sin obras es muerta. O sea, ¿de qué vale la fe si no hay obras? La fe sin obras es Sí, muerta. Ese así Santiago es. 2:20 digamos que es el versículo con el cual se separan los católicos de los protestantes.
porque para los protestantes la fe es suficiente. La fe es la No, salvación. Tienes fe y por esa, la fe somos salvos y ya. El esa católico dice, la carta, fe sin obras es muerta y es absolutamente es como algo, como la propiedad transitiva, ¿no? O sea, A esa, es igual esa, a B, esa B es igual a carta, C. La esa carta. carta de Santiago, doctor, la carta de Ujú, Santiago, letra por letra, versículo tras versículo, eso es una obra maestra, eso es sí, algo espectacular. sí, correcto. No, Muy está, bien, muy está muy bien. bien. O sea, la Muchas caridad gracias. empieza por casa, estamos de acuerdo, pero una vez porque qué bueno es ser caritativo con las personas familiares, pero mucho más con las personas que no conocemos y con las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que los testimonios que nos da Jaime, Rafa y Germán son Hermano, absolutamente válidos, son válidos, o sea, son testimonios de vida, o sea, cuando uno sirve, no es que uno sirva con el propósito de recibir algo, sino No, no, que para nada. Pero la no es, gratuidad llega por añadidura, diría yo, ¿sí? es como, como un resultado no esperado, pero que llega. O sea, no es que uno esté buscando ese resultado porque no tendría sentido que uno vaya a hacer un acto caritativo esperando algo a cambio. Pero sí, definitivamente la fe sin obras eso, es muerta. doctor Lasprilla, por favor, disculpa la interrupción, pero yo mamo gallo eso cuando la situación lo permite a ratos en las clases Ajá. o con amigos como ustedes. Yo mamo gallo diciendo que hay que hacerle caso a ese filósofo conocido en Latinoamérica, ¿no? Mucho, aunque eres gringo, Daddy Yankee. El Daddy Yankee, en uno de sus reggaetones, el tipo dice, dar para recibir no es dar, sino pedir. Sí, señor. Ajá. Sí, ¿Qué señor. tal esa frase? ¿Qué Sí, tal claro. esa frase? Sí, Dar claro. para recibir no es dar, sino pedir. Lo que pasa es que está pidiendo por adelantado. Si alguien da esperando algo a cambio, lo que está es pidiendo por adelantado. Mm, O sea, no está dando. Sí, señor. Entonces me parece está que es haciendo un pertinente en negocio. este momento de la charla. Está haciendo un No, negocio. Exacto, sí, Mm. claro. Muy, muy. exacto. Muchachos, Pero llegamos. Dime. permítame ya también cerrando un poco este ciclo, antes de que se nos acabe la señal, no sé, Alfonso, con su ilustrada sabiduría, sobre todo muy religiosa, tal vez pudieran darnos más luces sobre un tema que mencionó Germán, y es el tema de cuanto más ayudo, mejor me va. Se lo he escuchado particularmente a mi hermano, que también se llama Germán, y él dice, increíble, Rafico, me dice él, este año 25 me fue muy bien, y yo creo que fue porque yo, la verdad es que di mucho más de lo que esperaba dar y lo que esperaban recibir muchos de mis benefactores. Entonces yo creo que Dios me ha premiado. Me han salido contratos, unos litigios que ha ganado con la DIAN, por ejemplo, y entonces yo he reflexionado sobre eso y entonces escucho a Germán que dice también lo mismo, ¿no? Entre más ayuda uno parece que como que, no sé si sea el creador o sea el destino o sea una sugestión, parece que a uno le va mejor. No sé si hay algún pasaje bíblico que mencione ese tema o quizás Alfonso pueda redondear esa idea que estoy ahí diciendo miércoles, no es la primera vez que lo escucho. No, definitivamente la Biblia tiene muchas cosas relacionadas con el diezmo, relacionadas con la ofrenda, relacionadas con la caridad, relacionadas con dar. Y de todas maneras, hay un pasaje bíblico que nos lo recuerda Jesús casualmente, porque hay una mujer viuda que da una moneda, en la ofrenda, colocan la moneda en la ofrenda y dice, esa mujer lo dio todo. No es lo mismo dar de lo que a uno le sobra que dar cuando uno dice, óyeme, esto lo voy a destinar, debo hacer un pequeño sacrificio para dar esto y no es lo mismo. Jesús lo coloca como ejemplo. Esa mujer, que era la mujer viuda, dio su centavo y era todo lo que tenía. Ella dio más que cualquiera de los que dieron 50 veces lo que ella dio, porque eso era todo lo que ella tenía. Entonces sí hay una reciprocidad, pero
igual como sin que sea bíblico, es absolutamente válido. Y lo que acaba de decir Jaime, en el sentido de la canción de Daddy Yankee, de dar para recibir, no es dar sino pedir, es cierto. Uno tiene que tener ese acto caritativo, ese acto de ofrenda, ese acto de desprendimiento, pero no con el propósito de que aquí te doy mi ofrenda, aquí te doy mi acto de caridad, a ver cómo es que Dios se va a portar conmigo. Es decir, Absolutamente. y mucho menos, ojo con lo que voy a decir, mucho menos reclamarle a Dios. Porque dice, óyeme, Dios, pero espérate un momentico, pero si yo le ayudé a los muchachitos que no tenían absolutamente qué comer, si yo le ayudé a mi papá, a mi mamá, no solamente a mi papá, a mi mamá, sino a mis hermanos, a las personas y tú no me ayudas a mí en este negocio, no es un canje, no es así, o sea, es una equivocación garrafal hacer esa clase de trueque. Es, Sí, sí. Jesús nos plantea muchas cosas como estas en ese orden de ideas, porque Él no es eso. En una oportunidad, una persona le dice, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Y él dice, ¿y tú crees que yo soy el abogado? Vine aquí a repartir las cosas entre usted y su hermano. Usted tiene que ponerse de acuerdo y, no, y para eso no me necesita a mí. O sea que en ese orden de ideas hay que mirar que siempre no es una relación de trueque la que uno mantiene con Dios y con el tema de la caridad y con el tema del dar, sino que hay que dar porque, porque es mucho mejor dar que recibir, muchísimo mejor se siente la persona y muchísimo mejor le va, pero es una consecuencia absolutamente natural, no es el objetivo. Así que pasemos al otro puntico. Suelta, yo lo metí, seguro. Voy con el cuarto, que es familia y Oiga, relaciones. Alfonsito, Cuéntame, ¿me permites un último comentario? dale. Un último comentario al respecto. Y es 7 minutos. que, mira que de manera casi insospechada, Pues le puse. sin notarlo, No, porque se nota hay lejos. una especie... Y usted hablando, no menos. Perdón. Aló, Dale, aló, dale, 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 dale. Dale, ¿me Jaime. escuchan? Te escuchamos Sí, sí, perfecto. Jaimito, lo escuchamos. Que hay, que, Gracias, doctores. Es que hay un sesgo allí que muchas veces pasa totalmente inadvertido. Y es que de manera tácita, cuando hablamos de dar, casi que siempre nos estamos refiriendo de alguna manera directa o indirecta a prestar un apoyo económico, en dinero o en especie. Y resulta que dar es un concepto que lo incluye, pero jamás es suficiente para el significado total del dar. El dar Esto tiene más no se trascendencia. reduce, no se reduce a lo económico. Es verdad, es El verdad. dar, el dar se manifiesta cuando tú estás presente para escuchar abiertamente al otro. Cuando tú sencillamente, como de pronto Germán lo dijo de otra manera hace 10 minutos, algo así, estar al lado tuyo, o sea, del otro. Sencillamente estar ahí, acompañar, que se sienta su presencia. Y muchas veces no es en especie o en dinero. El dar significa tu ser, tu vida que se manifieste frente al otro. ¿Qué es lo que necesitan? Muchas veces necesitan un abrazo, muchas veces la gente necesita que sencillamente lo escuchen, o una compañía, o prestar el hombro para llorar. Entonces, a veces confundimos el dar, bueno, estamos en esa sociedad y es lo que nos debemos defender para que sea un acto mucho más completo, que tenga que ver con el ser. Eso es lo que quería como agregar para seguir adelante, doctor. Sí, Muy bien. correcto, no. Y tienes toda la razón y válida tu apreciación. Es dar el tiempo, es dar la solidaridad, es dar el abrazo, es dar la comprensión, es dar el conocimiento también, es dar en todo sentido, no solamente la parte económica. Tienes Claro. razón, Jaime, tienes razón. Pero Bueno, perdóneme, ahí quisiera una reflexión muy rápida, y es que, Alfonso, lo confieso que cuando falleció mi mamá, pues fue mucha gente a la funeraria, mucha gente, y la iglesia se repletó el día de las exequias. Por supuesto, ahí estaba Jaimito, y yo me sentí agradecido con Dios
porque sentí que toda esa gente que iba, que además hacía rato no la veía, algunos sí, pero compañeros, y ese abrazo solidario, eso me fortaleció espiritualmente y ahí cobra importancia la idea expresada por Jaime, en el sentido de que es clarísimo que el dar no es solamente un cheque, ¿no? Una transferencia, sino también estar ahí en ese momento en que la gente necesita un abrazo. Sí, Bien, bien, señor. bien. Muy bien. Pues ya vamos llegando a nuestro tiempo, entonces vamos con este punto que es el cuarto, familia y relaciones. Y esto yo creo que nos confronta a todos, sin excepción. ¿Qué relación necesitas sanar o restaurar? ¿Cómo puedo ser mejor amigo, padre, hermano, esposo, jefe, subalterno? ¿Cómo puedo mejorar? Qué necesito sanar? ¿Qué necesito restaurar? ¿Qué necesito perdonar si se quiere? Arranco con Germán. Está fuerte, hermano. Uy, no, yo tengo ahí una maraña de situaciones que, como ustedes saben, a raíz de la muerte de mis papás, nosotros como hermanos nos fracturamos, hubo una serie de acusaciones, de reclamos, de reproches que no hemos logrado superar, no hemos logrado superar. Y si me lo pregunta así, Alfonso, uy, yo tengo una mazamorra de situaciones que no sé por dónde empezar. Tengo que sanar la situación con mis hermanas, ya alguna vez les conté la historia. Eh, Tengo que sanar la situación como con uno de mis hermanos que me ha mortificado en en el último año su comportamiento, ya como en la relación conmigo. Eh, Tengo que sanar un tema que tengo con una de mis hijas, como que seguramente en una época yo no la atendí, no le brindé el tiempo que ella merecía de chiquita, y hoy siento que lo ha como revivido, como siente ese resentimiento, y debo confesarles que no sé el orden, no sé, pero sé que lo tengo que hacer, pero estoy un poco perdido sobre qué es primero y qué es segundo. Lo que sí tengo claro es que, y eso es parte del replanteamiento de mis 65, insisto que yo hice como el mea culpa, y yo pecador me confieso, hice una serie de introspecciones personales muy, muy profundas, y lo que tengo claro es que para todo ese tema de sanar y de mejorar la relación, hay algo que es como una premisa fundamental para arrancar. Y debo confesarles que no lo he completado, que Alfonso tal vez lo sabe con más detalle, y es el perdón. Y quiero dejarles como dice Abrebocas, si yo no puedo perdonar, no arranco al segundo capítulo, no va el segundo, la segunda escena, como querramos mostrarlo de manera muy teatral, si es que es así, para tratar de representarlo, no va. Y estoy en ese proceso del perdón, del ejercicio del perdón, y yo no sé, a mí me ha costado trabajo porque he aprendido, y se los confieso en las lecturas que he hecho, en los consejos que he recibido, que yo tengo que perdonar por mí mismo, no porque el otro me lo pida ni porque yo se lo exija, sino que tengo que empezar por perdonarme a mí mismo y después perdonar al otro independientemente del resultado que ese perdón tenga. Estoy en ese ejercicio, les confieso que es de las cosas que más me causa un poco de mortificación y de desgaste mental, para serles sinceros. Ujú. Y ya tendré oportunidad de pronto con cualquiera de ustedes de pedirles alguna asesoría en ese sentido, porque siento que la necesito. ¿Sí? Mm, eh, Rafa está. Jaimito, ¿quieres responder parte de esa pregunta? Claro que sí, doctor. Gracias por permitirme en este momento, porque me parece que es una de las grandes cosas que yo cada día voy aclarando más. Que no, que pues, por supuesto que igual que Germán, no es que la haya logrado, pero la tengo clara por dónde es el camino. Ujú, Y es que definitivamente
Los otros, quiere decir cualquier otra persona que tenga uno en la vida, familiar, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, son un espejo de lo que nosotros somos. Resulta que no hay manera de arreglar la situación absolutamente con nadie cuando la situación conmigo mismo no está clara. Entonces resulta que, pues Anthony de Melo lo dice claro, ¿no? ¿Para qué quiero que alfombre en el mundo si me puedo colocar un par de sandalias? Solamente cuando te pones el par de sandalias, aparece de manera mágica una alfombra bajo tus pies. Cuando tú das el primero y el segundo paso, la alfombra aparece. Cuando uno haya solucionado el problema consigo mismo, porque es que nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros obedecemos generalmente, nuestra conducta responde a ese inconsciente, a esa sombra, es lo que decía yo en la primera intervención. Si nosotros logramos un estado de paz y logramos integrar en nuestra vida nuestra propia sombra y nos aceptamos y nos amamos y nos respetamos en profundidad a nosotros mismos, automáticamente el mundo entero te responde, porque lo que hacen los otros es anunciarnos qué es lo que nos falta cuando tú sientes una animadversión de cualquier tipo hacia cualquier persona. Esa animadversión es tu sombra diciéndote qué es lo que a ti te hace falta para mejorar contigo mismo. El problema, el único enemigo que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Y para eso necesitamos conocernos, por eso el proceso de introspección es tan absolutamente necesario y es un proceso, como ya les dije, profundamente doloroso. Yo estoy en eso. Y a mi situación de soledad me ayuda muchísimo, porque hay momentos de dolor profundo, profundo en el alma, que te obliga al llanto para desahogarte y entenderte y aceptarte. Cuando tú logres eso, mágicamente, por decirlo así, que sé que la palabra es un poco grosera, Ujú. es el mundo se te arregla. ¿Para qué quiero alfombrar el mundo si me puedo colocar un par de sandalias? El problema somos nosotros, siempre somos nosotros, siempre, el 100% de las veces. Somos nosotros los que tenemos que estar en verdadero equilibrio y paz. Otra vez el yin yang y todo lo que les dije en un momento. Ese es un proceso pues, que en el que se ocupa el resto de la vida, doctores. Entonces, no hay nada más que hacer. Es perdonarnos a nosotros mismos. Pero para perdonarnos, ¿qué? Toca volver al inconsciente, sacar eso que está ya dentro de nosotros mismos, comprenderlo, amarlo y perdonarlo a ese ser, a ese niño que todavía vive en nosotros y que lo desechamos, etcétera. Mucho habría que decir al respecto, pero pues el tiempo tampoco alcanza. Y si nosotros hiciéramos eso, el resto de la vida sencillamente fluye. Ese es el camino que yo estoy convencido que es por ahí. Eso es lo Gracias, que quería gracias, decir, doctor. Jaimito. Me aportas una bengala en el camino al Olimpo. Sí, ¿Sí? claro. Gracias. Me aportas una Tenemos, bengala. tenemos que conversar más con ese niño que vive en nosotros para Claro que entenderlo sí, mejor y perdonarlo, ¿no? Y perdonarlo. claro A que sí. veces, claro, está muy bien, Jaime. Aceptarlo y aceptarlo. Aceptarlo. Somos seres Ajá. Aceptarlo y Somos perdonarlo. seres humanos, doctor. Vamos a ser perfectos. Decía Carl Jung, prefiero ser completo a ser perfecto, porque ser perfecto implica ser solo bueno y nadie es solamente bueno, nadie lo es. Cuando tú aceptas e integras tu sombra a tu vida, ese es el camino. Eso es lo que quería decir, doctores. Jaimito me ha dado una herramienta sin pretenderlo, y es que en cualquier sentada que llamo yo, que tenga con alguno de mis hermanos, tengo que empezar por declarar, me da una idea, empezar por declarar que yo no soy perfecto y que no las voy a cambiar
esas imperfecciones seguramente se morirán conmigo, y el otro también las tiene y debo también aceptarlas y no como un impedimento, que tal vez es lo que me ha pasado para poder seguir adelante en una relación. No, es aceptarlas y más bien fortalecer la relación. Dice alguien en alguna charla de consejo matrimonial que las personas esperan o creen que casándose, contrayendo matrimonio, el otro va a cambiar. Esto fue una charla que escuché una vez en matrimonio, que cuando él se case o cuando ella se case, yo la cambio o yo lo cambio, vuelvo a cambiar, y eso es carreta, que Sí, lo claro. que deben buscar Absolutamente. cuando contraen una Sí. unión es Ujú. adaptarse a lo que el otro es y fortalecer la relación, no pretender cambiarlo, ¿sí? Creo que por ahí Absolutamente. está el camino. Por ahí puede estar, Jaimito, gracias. Rafa, no lo quiero dejar pasar. En este punto tan No, importante no puedes pasar, mejor dicho. no, 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 es que Hay mucha reflexión. Te veo tomando nota no, y te veo muy reflexivo. sí, 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 no, es que le quería preguntar a Jaime qué está tomando. No. Es Es para que romper el escuchar, hielo, es para romper el sí, hielo, sí, el para tomar hielo, sí, tiempo. Esa sí, meditación es de reina de belleza, mientras sí. desarrolla la idea. ¿Cómo no? ¿Cómo Dale, no? pues. ¿Cómo no? Como dice, así como dice Germán que yo no soy perfecto, yo tengo que decir es, yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo, como dice la canción de la Sonora Matancera, ¿no? Pero retomando el tema de Alfonso, creo que vuelvo otra vez como en un círculo, cómo ser mejor, cómo restaurar, cómo sanar, qué podemos hacer en el próximo año. Yo sí creo que incrementar, en el caso mío, digamos, mis esfuerzos por el tema de la caridad, ¿no? Es decir, dar más y no necesariamente, como lo expresaron ustedes, tema material, aunque es fundamental, ¿no? Creo que puedo dar mucho más porque la vida me ha dado tanto, ¿no? Entonces, profundamente agradecido de lo bien que nos ha ido en este tiempo, particularmente este año, y creo que eso hay que resarcirlo a la sociedad en forma de un poco más de caridad, esa es la verdad. Y bueno, y yo creo que aprovecho también para agradecerle a Alfonso ese monitoreo y el moderador es perfecto para este tipo de conversaciones. Y gracias por encauzarnos en temas que no son para nada mundanales ni banales, son de gran profundidad y ha logrado como que sacar de nuestro corazón, abrió nuestro corazón de par en par, Alfonso. Gracias Bueno, por esa conducción admirable y por supuesto a mis grandes amigos, Germán, su aporte siempre valioso, reflexivo y Jaimito que como siempre la saca del estadio. Total, total, me acojo a ese agradecimiento. Total. listo. Y cerramos con el último punto que va a ser ya, yo creo que de cierta manera ya como dijo Jaime, lo hemos tocado, pero solamente quería dejarlo como en el quinto punto que es la salud física y emocional. ¿Cómo voy a cuidar mi mente y mis emociones? Y si tengo alguna meta concreta de salud. ¿Vale la pena o ya lo hemos tocado por completo en la discusión que hemos tenido? Pues No, yo ya creo que sí, ya lo hemos tocado, sí, lo claro. hemos abordado, pero yo aportaría algo muy, muy corto, y es que creo que en lo emocional uno no termina de aprender y no termina Es correcto. de corregirse, sí. En lo emocional yo soy en algunas veces colérico, acelerado, y de pronto cometo injusticias, ¿sí? Por ser así, por ser colérico y acelerado un poco con mis cercanos, mis colaboradores, y de pronto porque soy muy exigente, soy muy rígido en algunas cosas y no debería hacerlo. Entonces, yo, de las cosas que también me autocuestioné en este mitad del piso séptimo es de ser, de controlar más las emociones cuando éstas le tocan a uno ciertas fibras, de tener más autocontrol, es la palabra exacta, Ajá. autocontrol. Ese es un tema que creo que todos los días nos pisan la cola con ese tema del autocontrol de las emociones,
para durar unos añitos y no enfermarse tan rápido el corazón. Sí, señor. Bueno, no, ya hemos llegado, ya hemos abordado absolutamente todo. 10 de la noche, 10:10. Muchas gracias por todo. Por mí me quedaría con ustedes toda la noche. Yo creo que vamos a terminar aquí la grabación y me gustaría de pronto tenemos aquí la grabación y de tarea nos quedan pues todas las cosas que conversamos. Definitivamente ir a esta grabación nos va a ayudar a cada uno de nosotros para revisarnos íntegramente. ¿Nos las Mucho puedes enviar, aprendimos. Alfonsito? ¿Nos las puedes enviar, Sí, hermano? claro, yo se las envío Gracias, porque gracias. de Interesante. verdad que vale la pena tomar nota. Alguien decía una cosa hace poco, no me acuerdo dónde lo leí, lo escuché o lo que sea, que cuando uno lee un libro y no toma nota es como si no lo leyera. No sé si eso es cierto, usted, Rafael, que es un excelente lector. Yo creo que en este programa que hemos hecho hoy, definitivamente si no tomamos nota, no pasa nada. Pero bueno, la gracia de esto es que lo tenemos grabado. Les voy a participar la grabación para que lo puedan eh, revivir cosas tan importantes. Me gustó mucho lo de Paipa, que pasó Jaimito o Rafa tan rápido. Venir a Paipa te hará sentir bien. Eso, ese eslogan me pareció fabuloso. Si es eso así, Rafa, Paipa te hará sentir bien. Sí, 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 ahí a Que la lo orilla colocaste del como un lago de ejemplo. Sochagota, a la orilla del lago de Sochagota está esa frase, es como para tomarse la foto. Espero que Jaimito pase mañana por allá y se la tome porque yo creo que es cierto, ¿no? Estar aquí te hace bien. Esa es un poco como el mensaje de esa frase y como ustedes saben, pues yo me he vuelto paipano Sí, qué bueno. de corazón, sí. Y trabajar las tres virtudes teologales, herencia del doctor, del padre de Rafael España, seguramente que sí, lo vamos a hacer. Fe, esperanza y caridad. Es una tarea que nos queda para el 2026. Y definitivamente la de Jaimito, que es la de Daddy Yankee, también cuenta muchísimo. Dar para recibir no es dar, es pedir. Eso queda con quotation mark, entre comillas. Sí, Y sí. muchas de las frases de esta noche. Entonces, así que... Muchachos, cerremos la grabación aquí, yo se las participo. Muchas gracias por esta reunión. Nos volvemos a ver el diciembre 30 del 2026 y obviamente durante el año 2026 tendremos nuestras reuniones, nuestros almuerzos, ya tendremos tiempo de planearlo. ¿Ok?